Voy, por una parte, a compartir las reflexiones que estamos haciendo en el Observatorio Metropolitano en torno a la generación de un procomún urbano, y a la vez voy a tratar también de enganchar con las dos charlas que se van a producir paralelamente en la Casa Invisible, digamos, cogiendo el concepto del derecho a la ciudad que empezó a plantear Jordi Bordi ayer y enlazando con el grupo de Pula, el Polska Grupa, que está pensando en una línea bastante paralela a la nuestra en torno a lo que ellos llaman el comunal. ¿Cómo llegó el Observatorio Metropolitano a esta idea de los comunes urbanos? Fue porque después de terminar el libro Madrid, la suma de todos, que algunos de vosotros conoceréis y otros no, pero es una especie como de tocho así de 500 páginas que realizamos, en donde había un análisis que bastante gente consideraba certero y nosotros pretendimos que fuese bastante diagonal de las problemáticas de Madrid como una metrópolis global y todo esto que se ha ido comentando, ¿no? De la urbanización dispersa, de las infraestructuras, de la ocupación del territorio, pero también de qué pasaba con las subculturas, qué pasaba con la gobernanza, la diferencia de la que hablaba Débora ayer. Como digo, hicimos este análisis, luego estuvimos un año presentándolo por todo el Estado, yendo a todas partes, y después, de repente, nos dimos cuenta de que estábamos hablando de un proceso muy relevante, pero que había llegado a su fin y que, de repente, estábamos empezando a habitar esta crisis, ¿no? La situación de la crisis, de repente, nos hizo pensar que el modelo de explotación del territorio había cambiado. Cuando ya no había ese acceso a los flujos financieros internacionales a causa de las crisis, diversas crisis, la caída de la subprime en Estados Unidos y tal, de repente vimos que ese capital, ¿no? Ese excedente de capital que David Harvey en su análisis al derecho de la ciudad de Lefebvre ¿no? plantea la hipótesis de lo que sucede con la urbanización y por qué la urbanización y la creación de ciudades es tan importante, es porque ahí es donde el exceso del flujo del capital se reinvierte, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a pensar, bueno, evidentemente ese exceso existe todavía, ¿qué pasa cuando ya no vas a poder construir? ¿Qué pasa cuando los PAUs de Madrid están parados, ¿no? Parte de ese capital, evidentemente, tanto español como internacional, se ha ido a otra parte, a otros países. Yo que sé, la gente está construyendo en Mozambique y en los sitios más insospechados, pero nosotros planteábamos una hipótesis bastante sencilla en la que decía que preveíamos que ese excedente iba a ser reinvertido en nuevos nichos de mercado, que básicamente es la privatización de los servicios públicos. Esto, por supuesto, en la Comunidad de Madrid es un proceso que ya se estaba dando, pero que de repente empezó a tomar así como una velocidad bastante apabullante, ¿no? La privatización de los servicios sanitarios, ¿no? La reagrupación de los hospitales, la privatización de la gestión del agua, del metro, multitud de servicios públicos, ¿no? Y luego también, por otra parte, lo que ya se ha hablado aquí de los modos de explotación de las cuencas de cooperación social. En este punto yo creo que merece la pena, ha salido varias veces el tema del procomún, merece la pena un poco pensar por qué nosotros creemos que políticamente plantear la idea del procomún es interesante, y esto más allá, digamos, de esta idea romántica de que hubo un mundo anterior bucólico donde todo el mundo se llevaba bien y todo el mundo cooperaba y todo esto, ¿no? O sea, como yo creo que han explicado las chicas de Macetas, lo público hasta cierto punto se creó porque esta apropiación del capital de la producción y de la reproducción de la vida, precisamente esta reproducción tenía que ser asegurada. Entonces, esta expropiación de los comunes iba a ser revertida a la sociedad a través de la gestión de lo público. De cualquier manera, y especialmente el derecho americano anglosajón, determina muy claramente cuál es la diferencia entre lo público, lo privado y lo común. Entonces, determina que lo privado es lo que el propietario de ese, digamos, recurso tiene derecho a decidir quién tiene acceso al recurso. Y lo público es en el que alguien, en representación de una comunidad, tiene derecho a decidir quién tiene acceso a ese recurso. La gestión común se basa en que
todos los que pertenecen a esa comunidad tienen derecho al acceso. Es decir, no se puede restringir ese acceso. Esto supone que en la especie de, digamos, dicotomía entre lo público y lo privado, lo público cada vez más, o sea, tiene la potestad de actuar como el privado. O sea, no solamente tiene la potestad de venderlo al privado, sino que tiene la potestad de restringir el acceso a ese recurso. Es por esto que a nosotros nos parece que una reivindicación en torno a derechos básicos, donde se pida una sanidad pública y de calidad, una educación pública de calidad, de repente se encuentra con esa limitación en la que estás dejando en manos de otros esta decisión, digamos que para nosotros es esencial, ¿no? Pero también la aplicación del Procomún, nos hemos encontrado nosotros en el tema urbano, pues tiene también un poco de problemática, porque siempre nos referimos al Procomún con dos grandes, digamos, grupos de referencia. Uno son los comunes materiales, históricos o más bien contemporáneos, ¿no? La última Premio Nobel de Economía ha dedicado toda su vida a estudiar cómo es la gestión de los bienes comunes que todavía existen, pero que eran como sistemas de riego, montes comunales, en fin, todo digamos, este imaginario, ¿no?, de una naturaleza así un poco perdida. De hecho, hay quien hace la distinción entre comunes naturales y artificiales. A mí me gusta más entre materiales e inmateriales porque creo que tiene que ver más con el principio de escasez, que es algo que rige los comunes de manera muy fuerte. Y de cualquier manera, y por otra parte tenemos los comunes inmateriales. Toda esta referencia a los hackers, que va a ser tratado yo creo que extensamente en la mesa de esta tarde, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudad? La ciudad es exactamente el momento en el que esos comunes materiales y los inmateriales se encajan de una manera en la que además ha sido completamente separada de la gestión o sea, es una gestión de los recursos que ya está muy lejos de nosotros. Esto es una discusión que empezamos en el Patio Maravillas hace un par de meses y que tiene que ver con esta pregunta. Siempre que nosotros planteamos esta cuestión de ¿se puede hacer una gestión común de los recursos comunes? Pues claro, normalmente la gente dice, sí, bueno, pues es que no vamos a montar asambleas para ver cómo se gestiona un hospital. Evidentemente no vamos a montar una asamblea para ver quién hace los turnos del quirófano, pero nosotros entendemos que sí que hay ahí un par de conceptos interesantes que se pueden introducir, que es no entender la sanidad pública, sino la salud común. ¿Cuáles son los recursos que nosotros nos dotamos para tener mejor vida físicamente? No tiene que ver tanto con la educación, o sea, con la universidad, con el modelo de universidad, sino con la generación de conocimiento, ¿no? O sea, englobando en estructuras más grandes, y aquí, por ejemplo, se podría también enlazar con lo que decía Eva Luque ayer, ¿no? O sea, evidentemente que es bueno que haya mercadillos y que la gente pueda vender en la calle, pero no porque hay un interés individual en que yo compro, vendo más barato más, sino porque todo el mundo tiene que tener acceso a los recursos productivos que se generan en el espacio público. Y nosotros creemos que englobando estos, digamos, problemáticas en una esfera un poquito más amplia, vamos a poder ser capaces de empezar a adivinar, intuir cuáles podrían ser estas maneras de aplicación de la ecosofía, ¿no?, de la ecología de lo físico, de la ecología de lo social y de la ecología de lo mental en este, digamos, mecanismo que a nosotros nos interesa a través pensando en los recursos, que sería una especie de acumulación originaria de Marx revertida. Esto tiene que ver un poco con lo de qué hacer, ¿no? Nosotros, claro, Osfa planteaba, bueno, a ver, contexto, análisis de la situación y ahora ejemplos de qué hacer. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea, pero tenemos una intuición que a mí me parece muy poderosa, y es, si el capitalismo sigue cercando los comunes, es porque hay comunes que se siguen generando. Y esto lo vemos en los huertos urbanos, ¿no? Lo vemos en los huertos urbanos de Sevilla, lo vemos en la plaza de Doctor Furquet, lo vemos en las redes de cuidadanía, lo vemos en la fuerza de las oficinas de derechos sociales, que aunque parezca que no tienen un impacto fuerte, son estructuras que nos están demostrando que aquí y ahora se están generando comunes y que aquí y ahora el capitalismo se está intentando apropiarlos de ellos y que esa es nuestra lucha, ¿no? Y de repente, ayer me desazonaba un poco esta cosa que decía el profesor Jarauta, ¿no?, de que
con toda la razón, que estamos after the facts, ¿no? Ya no hay vanguardia que marca lo que pasa, sino que estamos detrás de los hechos. Y decía, y además estamos against the facts. Como esto parece que va de triadas, pues de conceptos, yo propondría que además, y una onda así un poquito más zapatista, vamos along the facts. O sea, no vamos detrás de los conflictos, no estamos en contra de los que producen los conflictos. Insertémonos y desviemos hacia este modo, digamos, en el que en vez de plantear el cambio total, ¿no?, de un sistema por otro, pero sí intentar que este modelo de explotación de todos los recursos todo el tiempo y en todo lugar se convierta poco a poco en una gestión colectiva de algunos recursos en base a estas pequeñas colectividades. De cualquier manera, bueno, estamos trabajando. Cuando presentamos el Manifiesto por Madrid, todo el mundo, en una pregunta así un poco leninista, decía, bueno, ¿y ahora qué hacer, no? ¿Qué hacer? Y entonces decimos, no tenemos ni idea, pero vamos a sacar una pequeña carta de los comunes urbanos, que es en la que estamos trabajando ahora, que espero que salga en octubre, y a partir de ahí pues seguir en reuniones como esta, como las que tuvimos en el patio, como las que seguimos teniendo en otros sitios, tratar de ir pensando juntas cómo podría ser estos nuevos comunes. Porque la parte de la ecología mental, y aquí engancho, yo creo que fue una de las cosas que más nos gustó o que a mí más me impactó del seminario en Pula, al que acudimos con OSFA y con Pablo, con la gente de arquitectura, es que en Pula hay una gente, en el este de Europa, hay una gente que vivió en un sistema que parecía inamovible y parecía que iba a durar para siempre. Y vieron que ese sistema desapareció casi de la noche a la mañana. Y ahora están en un nuevo sistema. El título del seminario, Post-Capitalist City, no es un post-Capitalist City. Tenía un punto de verdad. Ellos, porque lo han vivido en sus cuerpos, están convencidos de que se puede tener otro sistema. Y yo creo que nosotros deberíamos empezar a convencernos también y empezar a construirlo. Muchas gracias.